Bueno, buenos días a todas, a todes, a todos, eh, a este espacio de este conversatorio que hemos organizado en forma conjunta desde la Dirección Nacional de Conservación de Parques Nacionales y la Dirección Nacional de Capacitación, el Centro de Formación de Capacitación de Áreas Protegidas de Parques Nacionales. Gracias a la presencia de Hernán Coronado Chuecas, del Perú. Y bueno, este conversatorio tiene como objetivo dialogar con la OIT sobre el convenio 169 y la consulta previa libre informada a pueblos y comunidades indígenas en áreas protegidas. Hernán viene trabajando en la OIT desde esa perspectiva. Nos va seguramente a comentar desde su experiencia y aquellas particularidades que tiene la aplicación del convenio. Agradecer la presencia de muchas organizaciones del Estado Nacional en este espacio hoy de diálogo, y también, bueno, agradecer la construcción de estos espacios de formación y capacitación para un objetivo en común, que es el ejercicio de los derechos a la consulta previa, libre e informada del Estado Nacional. En este sentido, quiero en particular llevar las palabras de nuestro coordinador, Luciano Planté y Julián Cañas, que no han podido estar presentes del Centro de Formación y la Dirección Nacional de Capacitación, bueno, por compromisos que han tenido con anterioridad, y bueno, seguir en esta línea de laburo, particularmente desde la articulación del Estado Nacional y las diferentes organizaciones que tienen vinculación con los territorios. Agradecer la presencia de Hernán, y bueno, también de nuestro director nacional de conservación, Ricardo Guerra, a quien ahora le cedo la palabra. Ricardo. Hola, buenos días a todos y a todas. Una alegría estar en este espacio y una celebración, digamos, de una nueva instancia con respecto a esta capacitación, a este conversatorio sobre la consulta previa, libre e informada. Darles la bienvenida a los compañeros, a las compañeras de otros organismos nacionales, y saludar particularmente a los compañeros y las compañeras de la Coordinación de Pobladores y Comunidades de la Dirección Nacional de Conservación, que esta dirección es el área que trata el tema dentro de la Administración de Parques Nacionales. Así que la verdad que este era un tema pendiente, que después de bastante tiempo, más de 2 décadas, desde la declaración del convenio 169, allá en el año 1989, que la verdad que cuando uno lo relee, sigue iluminando sobre los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades, y que no solamente trata de la consulta es solo un punto más, como bien va a destacar sin duda Hernán Coronado Chueca, a quien hago un saludo particular y agradecer su participación, porque también trata de otros derechos, digamos, como parte de los derechos humanos de las comunidades en nuestro país, que sigue siendo una necesidad de incorporar sucesivamente y de forma incremental en las políticas públicas los derechos de los pueblos originarios. Y particularmente Parques Nacionales como organismo federal distribuido en todas las provincias de Argentina, y sobre todo en las zonas rurales, en donde se ubican gran parte de las comunidades, la importancia de que todos los agentes se puedan, digamos, ir capacitando sucesivamente. Así que agradecer, celebrar el protocolo que han trabajado
Andrea Cardoso, Irene Bompas, la próxima, el desarrollo de la cartilla y avanzar en su replicación. Así que muchísimas gracias y la bienvenida para todos y todas. Gracias, Ricardo. Comentarles también que esta jornada tiene como 3 momentos, o 4, digamos. Uno primero de las clásicas presentaciones, de ese espacio de intercambio, de saludos. Digamos, un primer momento que sería el ya más formal, la presentación de Hernán desde su perspectiva. Un segundo momento que es también la conversación, si se quiere, como es un conversatorio, preguntas y un diálogo entre nuestras docentes, Irene Bompas y Andrea Cardoso, que son de la Dirección Nacional de Conservación. Y un tercer momento que van a ser las preguntas y la participación de quienes hoy están presentes. Así que tenemos hasta las 13 horas y les pedimos si quieren por el chat ir presentando las preguntas a medida que Hernán va desarrollando su ponencia. Bueno, ahora presentar a quienes originalmente empezaron a construir de a poquito esta idea y la fuimos edificando entre todos. Andrea, adelante. O Irene. Estás muteada, Irene, me parece. ¿Voy yo, André? ¿Primero? Sí, dale. Bueno, primero, antes que nada, agradecer y darles la bienvenida a este espacio a todos y a todas. Contarles un poco que la Coordinación de Pobladores y Comunidades organizó esta actividad con una modalidad abierta porque le damos mucha importancia y trascendencia al derecho a la consulta, concebido como una política pública y transversal de Estado en concordancia con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT. También queríamos contarles un poco cómo nació esta idea del conversatorio. En su momento, a principios de este año, fue pensado como parte de las acciones y actividades tendientes a sumar esfuerzos en el proceso de aprobación del protocolo de consulta. Y cuando consideramos realizar esta actividad, no sabíamos que íbamos a llegar al día de hoy con la inmensa alegría de tener el protocolo aprobado y que fuera una realidad para parques nacionales. Entonces queremos compartir esta alegría y esta gran satisfacción con todas y todos, y al tiempo no desconocemos que tenemos por delante un nuevo y largo camino por recorrer y que es junto a las comunidades que vamos a hacerlo. Es decir, tenemos un desafío, un gran desafío por delante, que es como Estado llevar adelante la implementación práctica y garantizar el derecho a la consulta, pero también como trabajadoras y trabajadores. En ese sentido, tendríamos que poder apropiarnos del protocolo, que es un instrumento para ponerlo en práctica en pos de la construcción de un nuevo vínculo con las comunidades indígenas basado en el respeto, el diálogo intercultural, la igualdad, siempre en el marco de una democracia más igualitaria, participativa e inclusiva. Gracias. Bueno, lo mismo. Sí, también agradecer, sobre todo y en primera instancia, a Hernán Coronado y también a todos los compañeros y compañeras de los distintos organismos del Estado público y nacional y de otras provincias argentinas que están aquí presentes. Estamos muy contentas y muy contentos de que estén los compañeros de Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Transporte, del INTA, de Desarrollo Social, de Defensoría del Pueblo, del PERMER, del INAI, del DIPROCE, de ANSES, de Trabajo, de INAP, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto nos da la pauta, conjuntamente con nuestros compañeros y compañeras de la Administración de Parques Nacionales,
de las direcciones regionales y de distintos parques como Carilegua, Iguazú, Lago Puelo, Lanín. Esto nos da la pauta de que tiene que ser, como decía ahí mi compañera Irene, una política de Estado. Es muy necesario y urgente que nos sensibilicemos y que trabajemos, reflexionemos y debatamos sobre estas cuestiones que tenemos como obligación como Estado de garantizar el derecho a la consulta y de garantizar la obligación que tenemos como Estado de llevarla adelante. Bueno, preferiría ya pasar directamente a Hernán. Hernán, como decía Gustavo, es el oficial técnico especialista en pueblos indígenas de la OIT, punto focal para el tema de pueblos indígenas en la región de América Latina. Hernán, es un gusto, ya para Argentina has venido trabajando con nosotros, hemos estado en algunos espacios, también sobre todo con el INTA, y la verdad que te agradecemos muchísimo esta primera vinculación que tenés con la Administración de Parques Nacionales. Y bueno, nada, esperemos que esto sea también un puntapié y seguir en este camino de interinstitucional y también a nivel regional para garantizar el derecho de nuestros pueblos, podamos seguir con este tipo de actividades y otras. Así que bienvenido y si querés, adelante, te cedemos la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Andrea, por la introducción, pero igual a Gustavo, a Ricardo, a Irene por las palabras. Y desde luego a la Administración en su conjunto, la Administración de Parques Nacionales, primero por darse el tiempo de montar un conversatorio sobre un tema que es de fundamental importancia para el país, ¿no? El trabajo, el relacionamiento con pueblos indígenas, y luego de convocarnos a nosotros como oficina para poder compartir información y generar intercambios en torno al convenio 169 y en específico al derecho a la consulta, ¿no? Aun cuando esta presentación, yo tengo una presentación, en realidad la puedo compartir luego, creo que vale la pena, más allá de lo que yo pueda plantearles como marco general, tener un momento también en el que podamos intercambiar más en cuestiones específicas, ¿no? del trabajo que tienen, y a partir de eso ir aterrizando un poco en esta discusión, ¿no? Quiero también destacar algo que mencionaba Ricardo, ¿no? Y es que si bien en este momento vamos a hablar del convenio y de la consulta, creo que también es importante entender el convenio como un instrumento mucho más amplio, ¿no? Un convenio que va más allá de los temas de consulta y que aborda y que tiene el gran desafío en su implementación de vincular, de plasmar, digamos, esto que muchas veces está en el discurso, pero es difícil verlo en la práctica, ¿no? La promoción de derechos y la promoción del desarrollo, ¿no? Cómo se compatibiliza determinado desarrollo con respeto de derechos, ¿no? Y esto que estoy seguro que todos y todas los que estamos en esta sala podemos tener claro, no necesariamente es fácil desde la lógica de la administración pública, ¿no? Y también quiero señalar que la presentación que tenga el día de hoy trataré en lo posible de enfocarla en cuáles son las funciones que tiene la administración pública para abordar el convenio 169, ¿no? Finalmente, yo he sido funcionario público, sé lo difícil que puede ser muchas veces aterrizar estos instrumentos a nuestros planes, nuestros programas, nuestros presupuestos incluso, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a hacer en estos minutos, sin entrar en una valoración del contenido del protocolo, y les voy a explicar por qué luego más adelante. Quiero señalar que es un paso importante el que las administraciones desarrollen mecanismos de acuerdo a sus funciones para poder cumplir con un derecho como el derecho a la consulta, ¿no? Me alegro también los pasos que ha podido dar este protocolo para finalmente ver la luz. No siempre es así. Yo veo muchos países y en algunos países tardamos años
en aprobar un instrumento. En algunos seguimos apoyando y brindando asistencia, y bueno, lo de Argentina ha sido una sorpresa, y seguro van a haber canales y mecanismos desde nuestra oficina, ¿no? Evidentemente con nuestra oficina en Argentina, en Buenos Aires. Muchos de ustedes se coordinan. De hecho, como mencionaba Andrea, nosotros tenemos un trabajo, por ejemplo, ahora muy permanente con el INTA. Ahí veo a Flor conectada. Entonces seguro que este también puede ser una vía de entrada para trabajar con la Administración de Parques Nacionales. Dicho esto, yo tengo una presentación, no voy a hacerla toda, yo espero más bien motivar el diálogo y a partir de eso conversar sobre el derecho a la consulta y el convenio. Voy a compartir la pantalla, ustedes me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, ok. Esta presentación tiene 5 documentos, que todos estos son documentos están colgados en nuestra página web, son de acceso público, y creo que son una fuente de referencia importante para el trabajo que ustedes puedan desarrollar, incluso con este desafío que deciden, ¿no? Está el protocolo, bueno, y ahora hace falta pues todo el plan para cómo van a implementar esto, cómo van a llegar finalmente a las consultas, ¿no? Con estas cosas yo no los veo a ustedes, pero me imagino que están ahí, ¿no? Sí. Déjenme ver algo. Sí, ok. Es un poco raro esto de la... Ya. A ver, el convenio 169 es un convenio que fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. No es el primer instrumento que la OIT tiene relativo a pueblos indígenas. La OIT ha tenido otros convenios vinculados a pueblos indígenas. Algunos de ellos hoy ya no se encuentran vigentes. Entonces, la OIT tiene un trabajo con pueblos indígenas en realidad que data del siglo pasado, de la década del 20, ¿no? Y yo les voy a contar un poco esto, porque muchas veces surge la idea o la pregunta de, bueno, ¿qué hace la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hablando de estos temas, ¿no? Con un convenio tan específico como el convenio 169, y que además aborda temas que van más allá de lo que nosotros podemos concebir como temas naturales en el mundo del trabajo, ¿no? Los temas de territorios, recursos naturales, consulta, los temas de estudios de impacto ambiental. ¿Cómo es que la OIT termina abordando estos temas? Eso es algo que vamos a ver en nuestra presentación. Lo otro es que es un convenio que ha sido ratificado por 24 países en la región. El último país a ratificarlo fue Alemania. En Alemania va a entrar en vigencia a partir de julio del próximo año. Me imagino que ustedes se preguntarán cuántos indígenas hay en Alemania. Y en realidad algunos países han ratificado el convenio también en el marco de sus políticas, su marco de políticas internacionales, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, Alemania tiene mucha cooperación, mucho trabajo con indígenas en diferentes partes del mundo, en temas vinculados a cambio ambiental, cambio climático, medio ambiente. Entonces, era un tema que estaba presente, por lo menos en el Parlamento alemán, que ha sido ratificado. En términos numéricos, estamos hablando de 24 países. Eso, en comparación con otros convenios, no es una cifra alta, más bien yo diría que es una cifra baja. Eso no resta importancia al convenio, pero el dato que yo quería resaltar es que de esos 24 países, 14 están en América Latina. Entonces, este es un instrumento que ha inspirado la legislación, las políticas, los programas, las instituciones, las constituciones en América Latina. Y cualquier discusión que exista en América Latina vinculada al tema de derechos de pueblos indígenas no puede abstraerse de la realidad de que hay 14 países que se encuentran obligados a cumplir con este instrumento. Uno de ellos Argentina, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia que también ustedes pueden revisar, que señala cómo la oficina de la OIT
trabaja para apoyar la aplicación, la ratificación en los países que no lo han ratificado y la implementación en aquellos países que sí lo han hecho. Les cuento rápidamente cómo es que llegamos al convenio 169. La OIT comienza a examinar a lo que en ese momento llamaba las poblaciones nativas, de lo que habían sido colonias en la década del 20, y esa situación generó que, como era lógico, mucho de la población indígena o la población tribal, en ese momento llamada población nativa, era objeto de esclavitud, trabajo forzoso, etc. Y eso dio pie a que la OIT adoptara uno de sus convenios fundamentales, que es el convenio número 29, que es el convenio sobre trabajo forzoso. Algo que, voy a quitar un rato esto, algo que quizás ustedes no he dicho es que, para que entiendan el contexto, la OIT es una agencia especializada del sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Es la agencia más vieja del sistema de Naciones Unidas, es tan vieja que fue creada antes de Naciones Unidas, fue creada como parte del Tratado de Versalles en 1919. Su fin es promover la justicia social y es la única agencia que tiene una composición tripartita. ¿Qué significa esto? Que la OIT no solamente está compuesta por gobiernos, está compuesta también por sindicatos y por empleadores, quienes a través de un mecanismo que se llama el diálogo social, en una conferencia, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, que es algo así como una asamblea general, adoptan a través del mecanismo del diálogo social una serie de convenios o recomendaciones. Los convenios son vinculantes para los países que lo ratifican, ese es el caso del convenio 169. Y las recomendaciones son orientaciones que no necesitan ser ratificadas, pero que guían determinados temas. A lo largo de la historia de la OIT ha adoptado 190 convenios. El convenio número 1, el convenio sobre las 8 horas laborales, y el convenio 190, el convenio sobre la protección, el convenio sobre la protección en los temas de violencia y acoso sexual en el mundo del trabajo. De esos 190 convenios, el convenio vigente en materia de pueblos indígenas es el convenio 169. ¿Por qué les digo esto? Porque la OIT, a diferencia del resto de agencias de Naciones Unidas, tiene como función principal, una de sus funciones principales, una función normativa. Lo que hace la OIT es adoptar convenios. Y tenemos un sistema de normas propios. ¿Qué significa esto? Que cuando los gobiernos deciden soberanamente ratificar un instrumento, no solamente ratifican el instrumento, sino se obligan a una serie de mecanismos de supervisión y seguimiento sobre las responsabilidades que tienen vinculadas con el convenio. ¿Está bien? Entonces, por eso es que yo les decía que yo no me puedo pronunciar ahora mismo sobre el contenido del protocolo, porque esa no es una función de la oficina de la OIT. Nosotros podemos dar asistencia, podemos dar recomendaciones, pero existen otros mecanismos, mecanismos normativos, que podrían eventualmente tener algún pronunciamiento vinculado al contenido de este instrumento, ¿no? Como por ejemplo la Comisión de Expertos en Aplicación y Recomendaciones del Convenio, que es un órgano compuesto por 20 juristas independientes que examina periódicamente, de hecho ahora en noviembre, todos los años se reúnen, ahora en noviembre, examina periódicamente el nivel de cumplimiento de los convenios. Si una persona siente o una organización, perdón, que algún convenio está siendo vulnerado, algún convenio está siendo violado, existen mecanismos dentro de la OIT, dentro del sistema normativo de la OIT, para presentar reclamaciones o quejas ante los gobiernos por determinado incumplimiento del convenio. Esto, que podría sonar muy legal, es parte un poco de las razones de esta estructura, digamos, jurídica que tiene la OIT y el propio convenio 169. En resumen, lo que yo les quiero decir con esto es algunas ideas que quiero señalar. Primero,
que el convenio hace parte de las normas internacionales del trabajo, de este sistema de normas internacionales del trabajo, que es un sistema propio, que yo creo que vale la pena que poder profundizar sobre esto también con los colegas del Departamento de Normas. Segundo, que los gobiernos, cuando ratifican el convenio, este y todos los otros convenios que ha ratificado Argentina vinculados a la OIT, se someten al control y supervisión de sus normas, es decir, cómo está siendo aplicado el convenio. Argentina ha tenido comentarios sobre el convenio 169 el año 2019, me parece. Y bueno, y lo otro es que es tarea de la oficina, en este caso de nosotros como funcionarios, brindar asistencia a los gobiernos, pero también a los empleadores y a los sindicatos, para apoyarlos en la implementación. En esta tarea, ¿cómo quedan los indígenas? ¿No? Los indígenas no hacen parte del OIT. Entonces, muchas veces los indígenas nos dicen, bueno, nosotros no hacemos parte de la OIT, ¿cómo es que la OIT legisla sobre el convenio, pero el convenio, nosotros no hacemos parte de la OIT? Sin embargo, lo que hace la oficina es promover alianzas, ¿no? Alianzas de colaboración. Entonces, muchas veces las organizaciones indígenas tienen alianzas de colaboración, por ejemplo, digamos, en su mayoría, podría decir, por no decirlo en términos absolutos, pero en su mayoría con sindicatos, ¿no? Y son a través de los sindicatos que presentan memorias, informes, reclamaciones sobre el cumplimiento del convenio 169. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de Argentina. Argentina ha tenido reclamaciones sobre el convenio 169 que han sido presentadas por sindicatos que recogen información de las organizaciones indígenas sobre este tema, ¿no? Entonces, si bien las organizaciones indígenas o los pueblos indígenas no hacen parte de la estructura de la OIT, eso en la práctica no ha implicado una limitación para que se puedan poner en marcha determinados mecanismos de supervisión y cumplimiento del convenio. Es más, cuando el gobierno de Argentina envía su memoria sobre el nivel de cumplimiento del convenio, muchas veces los sindicatos o los empleadores, también, no muchas veces, también tienen el derecho de enviar información, y en algunas veces, esta información que envían los sindicatos recoge también información de pueblos indígenas, ¿no? Elaborada por los propios pueblos indígenas. Entonces es un sistema en realidad complejo, no les voy a mentir, un sistema de normas complejo, pero bastante eficiente. Y respecto al convenio 169, tienen ustedes además la enorme ventaja de que quizás es uno de los convenios que mayor producción temática ha tenido en la OIT. Es decir, es uno de los convenios que mayor producción documental tiene, ¿no? Entonces hay una serie de documentos de todo tipo, ¿no? Que van desde instrumentos, por ejemplo, dirigidos a operadores de derecho, a documentos que mapean la legislación, cosa que no necesariamente ocurre con otros convenios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también eso implica un enorme esfuerzo para nosotros como oficina. Y este es el claro ejemplo. La OIT, la contraparte natural de la OIT son los ministerios de trabajo. Pero desde luego, el convenio 169 no es un tema que aborden en su dimensión, en toda su dimensión, los ministerios de trabajo. Eso hace de que la oficina reciba una serie de asistencias de instituciones que no necesariamente están vinculadas al mundo del trabajo. Por ejemplo, la administración de parques nacionales, ¿no? Entonces tenemos que interactuar nosotros con actores que no necesariamente están familiarizados con el sistema de normas propio de la OIT. Entonces, para trabajar el convenio 169, la oficina trabaja y los gobiernos trabajan con una serie de actores, ¿no? Por ejemplo, en este mismo evento pueden haber diferentes instituciones que trabajan con pueblos indígenas, ¿no? El área, administración de parques, está el INTA, puede estar el INAI, puede estar una serie de instituciones. La cuestión es cómo se coordinan entre todos para avanzar en determinadas políticas de alcance nacional. Entonces, eso es de partida algo que yo quería mencionar, cuál es la estructura de la OIT. En 1950, la OIT adopta un convenio en representación del sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas acababa de ser creada en el 45, y lo hace en representación del sistema de Naciones Unidas
y es el convenio 107. El convenio 107 es el antecedente del convenio 169. Es más, el convenio 107 fue firmado por Argentina. El convenio 107 fue uno de los que inspiró la creación del INAI, por ejemplo, ¿no? El INAI se crea antes del convenio 169, no es nuevo. Entonces el convenio 107 tenía este enfoque, un enfoque integracionista. La lógica de los 50, y esto no se lo voy a contar a ustedes lo saben mejor porque han leído, han estudiado sobre estos temas, era la idea de que los indígenas iban a desaparecer, o como se llamaran en los diferentes países, ¿no? Aborígenes, nativos, originarios, lo que sea, iban a desaparecer. Y lo mejor que podía ocurrirles a ellos era ser integrados al resto de la sociedad nacional. Y como tenían que ser integrados al resto de la sociedad nacional, se adopta de algún modo un convenio con un enfoque integracionista. Evidentemente era la discusión de los 50, el término que se utilizaba era el término de poblaciones indígenas, y fíjense bien que estoy utilizando el término, estoy destacando el término, porque en ese momento no se reconocía como tal las condiciones de derechos colectivos para pueblos indígenas, un tema que además ustedes reconocen en su protocolo, ¿no? El término de derecho colectivo. Entonces este enfoque integracionista fue cuestionado, evidentemente. Los indígenas no desaparecieron, sino comenzaron a participar más en espacios internacionales. Y fue cuestionado en los 80, y eso dio pie a que se revise el convenio 169, el convenio 107, y se adopte en 1989 el convenio 169. Entonces, hoy por hoy, el convenio 107 está vigente todavía en algunos países, pero no es posible su ratificación. Y en aquellos países en donde está vigente, la oficina alienta para que ratifiquen el convenio 169. En el caso de Argentina, al ratificar el convenio 169, evidentemente cayó en desuso el convenio anterior, que es el convenio 107. Pero hay otros países en la región, por ejemplo, Panamá tiene vigente el convenio 107, El Salvador tiene el convenio 107, República Dominicana el convenio 107, bueno. Entonces el convenio 169 parte de una lógica distinta, parte desde la lógica de un enfoque que busca incluir a los pueblos indígenas. Entonces ya no habla de poblaciones indígenas, sino habla de pueblos indígenas. Y ahí hay como un cambio en la historia, digamos, ¿no? En la historia, porque el término pueblo sí tiene alguna connotación jurídica, ¿no? Si bien no se reconoce la categoría de Estado, porque el convenio es claro en señalar eso, sí se reconoce que el término pueblo, de algún modo, implica una serie de condiciones de alcance de derechos colectivos. Es decir, ya no solamente se protege al individuo, sino se protege al colectivo, ¿no? Entonces el convenio 169 básicamente es un catálogo de derechos colectivos. Y eso es el gran cambio en el campo de los derechos indígenas, ¿no? Entonces por eso es muy importante que cuando ustedes aborden en sus documentos las cuestiones indígenas, se aborde desde esta lógica, desde la lógica de pueblo, no de poblaciones. Cuando hablamos de las poblaciones estamos hablando de una cuestión demográfica, ¿no? Estamos hablando de una cuestión individual, en algunos casos se utiliza evidentemente, pero cuando vamos a hablar de derechos, el término adecuado es el término pueblo, porque en ese momento lo que se está es reconociendo que existe una identidad colectiva vinculada a un pueblo o a muchos pueblos en un país, ¿no? Y que por lo tanto se confieren una serie de derechos de alcance colectivo. El convenio 169, como les digo, tiene eso, es un catálogo de derechos colectivos, y solamente las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo, las condiciones de contratación, etcétera, alcanzan también, tienen configuración de derechos individuales. Desde luego, la consulta es un acto colectivo. Yo creo que voy a seguir sin la presentación porque prefiero verles las caras, a ver si me están siguiendo o que ver mis palabras en un PPT. Entonces, bueno, ese enfoque integracionista, ¿no? Lo que ya les mencionaba. Sin embargo, solo para que ustedes vean, algo que quería mostrarles acá. No sé si se lo logra. Miren, este es el programa que montó la OIT, que se llama el programa Indio Andino, que incluyó a Argentina además,
que es el momento en donde la OIT con algunas agencias de Naciones Unidas recién se despliegan para trabajar actividades, ¿no?, vinculadas a elevar las condiciones de vida de las poblaciones indias, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, ¿no? Quienes están interesados, las actas de esta misión están publicadas en la oficina, y la verdad que son documentos etnográficos que describen un poco ese enfoque que había del indígena que iba a desaparecer, ¿no? Y el convenio 107 planteaba básicamente esto, ¿no?, que incumbirá principalmente a los gobiernos, desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración, dice, progresiva en la vida de sus respectivos países. Entonces, todos los programas, toda la cooperación, incluida Naciones Unidas, en la discusión de un momento, se enfocó en eso, ¿no? Eso evidentemente se discutió. Acá algunos datos, y ya con esto voy a tomar 15 minutos, espero no aburrirlos, en general, para terminar la presentación. El primero es que América Latina es el país, es la región en el mundo donde existen mayores indígenas en situación de pobreza extrema. Esos son algunos datos que ustedes tienen que conocer. El 8,5% de la población en América Latina es indígena. En América Latina la mayor cantidad de indígenas viven hoy en zonas urbanas, es el 52%, aun cuando, si bien la mayoría vive en zonas urbanas, la principal actividad de los indígenas en América Latina sigue siendo la agricultura, eso es importante. Sin embargo, el 86% de las personas indígenas a nivel global y el 83% en América Latina son personas que están ocupadas en el empleo informal, ¿no?, evidentemente desprovistas de cualquier tipo de derecho, ¿no? Sin embargo, solamente, estos datos no están ahí, pero bueno, nosotros hemos trabajado el informe, sin embargo, solamente el 16% de los indígenas en el mundo viven en países pobres. El resto viven en países de renta media alta o países ricos. Entonces, el tema no es un tema de pobreza, ¿no?, como muchas veces se enfoca, ¿no? Los países son pobres, los indígenas son pobres. Sí, hay una situación marcada vinculada a la pobreza, a las condiciones de acceso, los servicios. Pero el tema no es que los países son pobres, sino el tema es básicamente cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Son países, de la población mundial, que estamos hablando de 476 millones de indígenas, solo el 16% viven en países pobres. El 84% vive en países de renta media alta, ¿no?, o países ricos. Eso quiere decir que tiene que haber una discusión de cómo se distribuyen, cómo se redistribuyen un poco las riquezas, ¿no?, vinculadas. Más aún cuando algunas de estas riquezas, algunos de estos recursos, están ubicadas en tierras o territorios de pueblos indígenas, y ahí comienzan las grandes confrontaciones, ¿no? Quizás hay datos, ¿no?, por ejemplo, que pueden haber muchas aproximaciones, ¿no? O sea, no hay una sola condición, ¿no? Son muchas entradas, ¿no? Por ejemplo, medir datos de cómo determinadas actividades económicas han impactado en determinados territorios en sus niveles socioeconómicos, ¿no? O sea, si a mayor actividad se han incrementado los niveles socioeconómicos, se han mantenido o han disminuido. Entonces, el problema tiene que ver un poco con el enfoque de desarrollo, ¿no? Es decir, cómo se distribuyen los recursos, cómo se planifican las políticas, cómo los pueblos indígenas participan en esos diálogos y cómo finalmente son consultados. Porque en definitiva, el convenio 169 busca que los pueblos indígenas gocen en pie de igualdad los mismos derechos que el resto de la población, ¿ok? Entonces, para que los pueblos indígenas gocen en pie de igualdad los mismos derechos que el resto de la población, requieren los gobiernos de tener políticas diferenciadas. Es decir, no es lo mismo enseñar a un niño a leer, un niño no indígena a leer en la ciudad de Buenos Aires, que a un niño indígena en una comunidad en Salta, ¿no? Aun cuando el gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación de ambos niños, ¿no? No necesariamente el enfoque para el modelo o la currícula educativa debería ser la misma. Porque si la currícula educativa es la misma, probablemente alguno de los dos, y quizás sea el niño indígena,
el que vea limitado, por ejemplo, el aprender a leer en su propio idioma, o una serie de factores que podrían impactar en su propia vida y en su cultura, ¿no? Entonces, si lo que se busca es que los pueblos indígenas puedan gozar en pie de igualdad los mismos derechos que el resto de la población, y que finalmente los pueblos indígenas puedan influir con sus prioridades de desarrollo a las decisiones del Estado, la única manera de saber cuáles son las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas es asegurando la consulta y la participación. Esa es otra gran tarea que va a tener la Administración de Parques Nacionales. La consulta no resuelve todos los temas. La consulta tendrá que darse de manera previa, y ahí ustedes lo ponen muy bien en su protocolo, ¿no? Cómo se va a dar seguimiento a los acuerdos. Pero bueno, la consulta es un momento, la participación va más allá de eso, ¿no? La participación tiene que ver con una serie con diferentes momentos, incluso que tienen que ver con la planificación de determinadas actividades, ¿no? Entonces, la única manera de saber cuáles son las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas es consultándoles, no hay otra forma, ¿no? Y esta consulta es una consulta de alcance colectivo, no es una consulta de alcance individual, es decir, no es un acto de conciencia donde alguien va a votar si está de acuerdo o en desacuerdo. Es un proceso de diálogo, y un proceso de diálogo evidentemente marcado por un enfoque, si se quiere, intercultural, pero que además tiene una serie de reglas que van más allá de los propios países, que es el convenio 169, que te dice cuál es el esquema, digamos, general de cómo consultar a los pueblos indígenas. Hoy por hoy, muchos países ya han avanzado en medidas, protocolos. De hecho, el protocolo que ustedes tienen no es muy distinto, con las diferencias, evidentemente, de muchas otras etapas de protocolos o reglamentos que existen en otros países, ¿no? Desde la planificación de las consultas, del seguimiento de los acuerdos. Pero fíjense bien, ya para entrar un poco en lo que ustedes han hecho, la decisión es una decisión estatal. Esto suena feo, ¿no? Porque si yo les digo, bueno, vamos a consultarles, vamos a consultar a todos, pero al final la decisión es mía. Entonces, esto suena muy feo, pero hay que explicarlo bien, ¿ya? Porque si no pareciera que es, bueno, ¿para qué me has consultado? Pues, ¿no? Hemos hablado tanto tiempo, y al final si tú vas a decidir acá, o sea, has venido casi a buscarme aceptación, digamos, ¿no? Pero cuando el convenio se centra, o sea, se ubica en donde debe estar el convenio, la responsabilidad de aplicación del convenio es única y exclusiva de los gobiernos, es indelegable. Los gobiernos no pueden delegar esa responsabilidad a un tercero, por más buena voluntad que tenga. A una ONG, a una sociedad, a una empresa, a un sindicato, no pueden. Es una obligación indelegable. Y en tal sentido la consulta es indelegable. ¿Está bien? Eso es el punto número. ¿Y por qué es que los gobiernos toman decisiones? Porque ese es el rol de los gobiernos. Los gobiernos tienen que ser responsables de sus decisiones. Nosotros, los ciudadanos, influimos en las decisiones. Y en determinados momentos existe un marco jurídico como el Convenio 169 que establece que ya no solamente es esto pasa a voluntad política, ¿no? O sea, de que vamos a ver si nos quieren consultar o no, sino que es una obligación. El gobierno está obligado antes de cumplir con determinada medida o avanzar con determinada medida, tiene la obligación de consultar. Pero finalmente será una decisión de ellos, porque nosotros los ciudadanos no tomamos decisiones, nosotros influimos en las decisiones. Nosotros no aprobamos una resolución por más que queramos. Nosotros no aprobamos una ley, ¿no? Nosotros podemos influir en el contenido de la ley, nosotros podemos influir en el contenido de la medida, pero nosotros no aprobamos. ¿Y por qué esa obligación tiene que estar del lado del gobierno? Porque si alguien no está de acuerdo con esa obligación, se deben seguir los canales democráticos e institucionales para rebatir esa decisión. Entonces, si alguien no está de acuerdo con la decisión que tomó la Administración de Parques Nacionales, existen las vías administrativas y judiciales para rebatir esa decisión, ¿no? Entonces, las decisiones siempre están del lado del gobierno. Pero no porque los indígenas no puedan decidir, ¿no? Sino en general
Los mecanismos de participación democrática están diseñados para que los ciudadanos podamos influir en esas decisiones. Y en algunos casos el estándar es incluso mayor, en donde ese nivel de decisión requiere de esfuerzos importantes en los gobiernos, como es el caso de la consulta, para buscar que se logren determinados acuerdos o seguimiento o consentimiento. Pero como cualquier proceso de diálogo, podría ocurrir de que no se logren acuerdos, ¿no? O sea, la gente cuando se sienta a dialogar no está obligada a lograr acuerdos. O sea, eso es casi, si no ocurre entre los no indígenas, ¿por qué les pedimos esto a los indígenas? ¿No? Porque ellos sí están obligados a lograr acuerdos, ¿no? Si ya es difícil dialogar, ¿por qué ellos sí tendrían que estar obligados? ¿No? O sea, los esfuerzos están del lado del gobierno, y están del lado del gobierno porque el convenio 169, y en general, el derecho a la consulta se basa en un principio que es el principio de la buena fe. El principio de la buena fe, yo siempre lo digo, Flor me lo habrá escuchado ya no sé cuántas veces, el principio de la buena fe no es un acto de comportamiento, ¿no? De vamos a portarnos todos bien, vamos a respetarnos y vamos a querernos. No. El principio de la buena fe es un principio jurídico. ¿Qué significa eso? Que ambas partes están obligadas a cumplirlo. Y quien quiebre ese principio tiene que ser responsable de eso. ¿Está bien? Entonces, tiene que haber buena fe para identificar cuáles van a ser las consultas. Es decir, no tiene sentido tratar de sacarle la vuelta a la ley y decir, bueno, esto parece que no afecta, vamos a cambiar unas cuantas cositas para evitar, ¿no? para evitar que afecte, ¿no? Tiene que haber buena fe para identificar las medidas, tiene que haber buena fe para identificar a los pueblos indígenas que van a ser consultados, ¿no? No puede ser que solamente dicen, bueno, a estos mejor no, porque estos capaz podrían tener oposición, eso es un acto de mala fe, ¿no? Y tiene que haber buena fe para lograr acuerdos, ¿no? No tiene sentido entrar en un proceso de diálogo con posiciones inquebrantables, ¿no? Donde yo solamente voy a validar mi decisión, cuando en realidad el derecho a la consulta, han dicho los órganos de control de la OIT, no solamente es el derecho que tienen los pueblos indígenas de reaccionar, sino es el derecho que tienen de proponer. Y por eso es muy importante que en el protocolo que ustedes han trabajado, se señala eso, ¿no? Como una de las obligaciones también de proponer. Le digo, yo no quiero entrar al contenido del protocolo, pero de algún modo, puede entender pocas palabras, van saliendo algunos temas, ¿no? Entonces, si es el derecho de los pueblos indígenas a proponer, el mecanismo es un acto de diálogo, no es un acto de votación, ¿no? Y un proceso de diálogo va más allá de las cuestiones jurídicas. Esto, no sé los abogados o abogadas que estén acá, pero esto no es un tema jurídico, esto es un tema multidisciplinario, ¿no? Que requiere que existan diferentes campos que ayuden a preparar el terreno para generar las mejores condiciones para el diálogo, ¿no? Porque probablemente pueden haber diálogos, como ha ocurrido, ¿no? En algunos países, que se ven enfrascados, pero no por una cuestión del diálogo, sino por temas de la administración. Voy a entrar en un caso concreto. No sé cómo sea en Argentina, pero me imagino que es muy similar a lo que ocurre en el resto de países. En la administración pública no se puede pagar a personas que no son funcionarios públicos, ¿no? Tú no puedes pagarle... es muy difícil pagar, por ejemplo, determinados costos a quienes no son funcionarios públicos, la administración pública. Han habido procesos de diálogo, procesos de consulta en donde, por ejemplo, convocan a los indígenas a determinado diálogo y resulta que ya estando en el hotel o en determinada sala, la administración tiene dificultad para pagar pasajes, comida, alimentación, porque existen determinadas limitaciones para que la administración pague eso a un ciudadano, ¿no? Que no es funcionario. Los indígenas evidentemente entendieron en esos casos que podía ser eso una falta de respeto. Tú dices, bueno, me traes hasta acá y al final yo tengo que cubrir todos estos costos, ¿no? Entonces, y la administración pública, por más buena voluntad que tenga, al no tener planificadas estas consultas, no tienen de dónde sacar dinero, porque en algunos casos se mueven dinero de una fuente para otra, podría venir Contraloría o quien verifica los recursos en la institución y llegar esto hasta una cuestión administrativa, ¿no? De malversar recursos, ¿no? Entonces, eso que podría ser una cuestión administrativa que desde fuera podría decir, bueno, pero ¿por qué no le pagas el hotel y la comida y el transporte, que puede ser muy sencillo?
Probablemente para la administración pública no es tan sencillo, pues, ¿no? La administración pública necesita licitar determinadas cuestiones, necesita... Entonces, claro, ese malestar que tiene que ver con básicamente pagar alojamiento y pasajes, se puede traducir en algún momento en el quiebre del diálogo, ¿no? Porque la otra parte lo puede entender como que es una burla, ¿no? Me traes hasta acá y me tratas en estas condiciones, ¿no? Y eso ha ocurrido. Y algo que podría ser resuelto por la administración como, bueno, vamos a planificarlo, eso ha ocurrido y de verdad ocurre con frecuencia en muchos países, ¿no? Los costos de las consultas, ¿no? Cómo se planifican estos costos, ¿no? Porque claro, desde fuera dice, bueno, no sé, se les paga el hotel. Claro, eso es sencillo decirlo, ¿no? Pero desde la administración pública uno no puede ir al hotel y decir, oye, ¿me puedes hospedar a 25 personas? No, eso requiere una serie de aprobaciones, digamos, ¿no? Y generalmente eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? No sé qué tan eficiente sea su sistema administrativo, pero por lo menos los que yo he conocido no funcionan normalmente de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, pero bueno, ¿y por qué no pagas 25 habitaciones? ¿No? Y eso puede tener implicancias en los procesos de consulta. Sin embargo, también existen, los gobiernos han avanzado en sortear estas diferencias, estableciendo desde las primeras etapas cuáles van a ser las reglas o planificando. Y para eso, por ejemplo, están los planes de consulta. Ustedes lo recogen también en su protocolo, ¿no? Cómo se va a planificar la consulta. Porque las consultas, han dicho los órganos de control, tienen que ser lo suficientemente flexibles para no generar una limitación en el ejercicio del derecho, ¿no? O sea, incluso un mismo pueblo puede tener diferentes formas de tomar decisiones, miembros de un mismo pueblo, en lugares distintos, ¿no? Entonces, no puede haber un procedimiento rígido. Lo que han dicho los órganos es que tiene que haber un marco de flexibilidad, evidentemente respetando los derechos, ¿no? Y que periódicamente deberían ser revisados los procesos de consulta, los mecanismos, perdón, para ver si es que estos están cumpliendo con su fin, ¿no? Entonces, estamos hablando finalmente de un convenio que requiere algunas condiciones, ¿no? Que tiene algunas condiciones. Primero, hay que fortalecer la institucionalidad, ¿no? Nada de esto tiene sentido si es que no se fortalece la institucionalidad del Estado, como por ejemplo administraciones como las de ustedes, ¿no? Para atender los temas vinculados a pueblos indígenas, ¿no? Y segundo, estableciendo mecanismos de consulta, pero también hay que establecer mecanismos de participación permanente, porque probablemente muchos de los temas que traten ustedes en sus consultas van a quedar cortos comparados a las obligaciones que tiene el gobierno de Argentina respecto de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, ustedes no se pueden comprometer en una consulta, imagino, no lo sé, sobre temas educativos. O sea, ustedes no pueden decir, como resultado de la creación de determinado parque, sin conocer la legislación de Argentina, ustedes podrían tener como parte de los resultados de un acuerdo la creación de una escuela en el poblado más próximo. Probablemente eso no puedan hacer ustedes porque no tienen competencias sobre temas educativos, ¿no? Esas competencias están en otro sector. Pero probablemente el tema de la ausencia del acceso a servicios de educación sea un tema que salga en los procesos de consulta y van a tener que tratarlo. El asunto es de que ese tema no debería estar condicionado a las consultas, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, son temas que no tienen que estar condicionados a que se realice o no un proceso de consulta, son obligaciones per se de los gobiernos. Entonces, ¿cómo los gobiernos buscan avanzar en estos mecanismos? Bueno, estableciendo mecanismos de participación permanente, mesas de diálogo, consejos permanentes. El día de ayer, antes de ayer, estuve participando en un espacio en Colombia, en la mesa permanente de concertación con pueblos indígenas, donde, por ejemplo, se presentan los planes de desarrollo nacional, regional, ¿no? Entonces, creo que es importante avanzar también en combinar estos dos derechos, ¿no? El derecho a la consulta, que tiene esta condición previa, y el derecho a la participación, que es un poco más amplio, que va, como ustedes bien señalaban, antes, durante y después, ¿no? Desde la planificación, el diseño y la ejecución y evaluación de los propios planes, programas y proyectos de desarrollo, que ustedes también utilizan ese término en su protocolo, ¿no? El tema de las consultas premedidas y todo plan, programa y proyecto de desarrollo. Ese es el término que utilizan.
Entonces, bueno, hay esta combinación. Finalmente, ya para entrar a las preguntas, yo les voy a pasar el PPT. En el PPT seguro ustedes van a tener mayor información en detalle, pero siempre se dice de que está muy presente en el discurso, probablemente por desconocimiento. Bueno, hay que reglamentar el convenio, ¿no? Hay que reglamentar el convenio 169, hay que legislar el convenio 169, no. El estatus jurídico del convenio 169 es un convenio autoejecutable. Es un convenio que entra en vigencia un año después de su ratificación. ¿Está bien? Argentina lo ratificó y entra en vigencia un año después. Es un convenio que no puede, es un convenio que los gobiernos están obligados a cumplirlo en su totalidad. Los gobiernos no pueden establecer reservas. No pueden decir, yo este artículo no lo cumplo, ¿no? Cuando el gobierno argentino, así como los otros países lo ratificaron, se comprometieron en todo. Y básicamente porque una de las características de lo que no se puede hacer reservas es que si es adoptado de manera tripartita, no tiene sentido que uno de los tres actores luego haga alguna reserva. Y ese único que puede hacer una reserva son los gobiernos. Entonces, si es adoptado de manera tripartita, el convenio, si el convenio no lo señala, no podría ser establecerse reservas. Entonces, al ser autoejecutable, está vigente un año después. Sin embargo, existen determinadas disposiciones del convenio que requieren un esfuerzo adicional de los gobiernos para entrar, para ser aplicables, ¿no? Como por ejemplo es el caso de la consulta. Y ahí es donde entran a tallar estos mecanismos, ¿no? Como el que ustedes han desarrollado, ¿no? La OIT no tiene una posición sobre cuál es la OIT tiene una posición sobre que la necesidad de que existan mecanismos que desarrollen los procedimientos de consulta. De hecho, los países que lo tienen están en mejores condiciones para abordar los temas vinculados a pueblos indígenas. Lo que no tenemos es una posición, ni la vamos a tener seguro, sobre cuál es el mecanismo jurídico para aprobar ese mecanismo, ¿no? Hay países que lo han hecho a través de una ley, Perú, hay otros que lo han hecho a través de reglamentos, ¿no? Chile, por ejemplo, con algunos casos sectoriales, Colombia, ¿no? Y luego están los protocolos, como el que ustedes han aprobado, ¿no? Que son bastante sectoriales. Yo no conozco la utilización del término protocolo, salvo que me equivoque, en otro país. En otro país básicamente han sido procesos reglamentarios, ¿no? Bueno, Noruega tiene un protocolo, pero bueno, Noruega está en otro lado muy, muy lejano de nuestra región. Entonces, sin embargo, creo que es importante que los gobiernos se planteen la necesidad de tener mecanismos. Y creo que una tarea que ayuda mucho es identificar por sector qué tipo de medidas podrían impactar en la vida de los pueblos indígenas y esas medidas sean las que van a ser consultadas. Y yo creo que eso de algún modo, el protocolo que ustedes tienen, establece una serie, de acuerdo a las competencias, cuáles podrían ser las medidas que ustedes adoptan que podrían tener alguna implicancia en la vida de los pueblos indígenas. Evidentemente, el match que hay que hacer ahí es cómo esa medida impacta no en la condición individual, sino básicamente en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Porque finalmente volvemos al punto de partida, ¿no? Estamos hablando de un derecho de alcance colectivo, ¿no? No es un acto de votación, de quiero o no quiero, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es un acto colectivo que tiene desafíos, como les decía, para la administración pública, la planificación, los presupuestos, pero también identificar a los actores. Y en esa identificación de actores también creo que es importante pensar, como lo señala el artículo 6 del Convenio 169, en fortalecer las iniciativas de los pueblos indígenas. No hay nada más conveniente para un actor del gobierno que la otra parte que esté sentada tengan capacidades fortalecidas, ¿no? Para que el diálogo sea lo suficientemente, el diálogo pueda avanzar con el menor desequilibrio, ¿no? Yo creo que es difícil establecer un equilibrio, ¿no? En estos casos, ¿no? Pero por lo menos disminuir esta brecha, ¿no? Que muchas veces existe entre las administraciones públicas y las organizaciones que representan a pueblos indígenas, que son muchas veces las que acuden a estos procesos, ¿no? Finalmente, ya con esto me callo, hay que cuidar mucho de que este proceso de consulta solamente tenga dos actores, eso es muy importante,
el gobierno de los pueblos indígenas. Desde luego hay actores interesados, ¿no?, alrededor de las decisiones, ¿no?, la sociedad civil, empresas, ONGs, universidades, ¿no? Pero eso en ningún caso debería constituirlos como actores del proceso, ¿no? Eso, básicamente, esto es una decisión que compete al gobierno, que está obligado, y a los pueblos indígenas, que son finalmente los sujetos de este derecho, ¿no? Bueno, creo que de algún modo he planteado algunas cuestiones generales. Estoy atento a comentarios, preguntas. Seguro se me han pasado muchas cosas. Voy a compartir la presentación con ustedes por intermedio de Andrea, de Irene. Y bueno, muchísimas gracias y espero haber contribuido en el trabajo que están haciendo. Las y los escucho. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy ilustradora la presentación y práctica en términos de política pública, ¿no? Es decir, esto de la articulación de los diferentes organismos, etcétera, ha sido, creo que, bastante un desafío para nosotros. Vamos ahora a escuchar a Andrea y a Irene en este diálogo, y quisiera decirles que el tercer momento, como les dije en el chat, es a través de preguntas. Ustedes tienen en la barra de herramientas, donde está la cámara, el micrófono, la flechita. Al lado de la flechita hay 3 puntitos, cliquen los 3 puntitos y ahí aparece la mano para dialogar. Esto después de escucharlas a Andrea y a Irene dialogando con Hernán. Andrea, Irene, adelante. Estás muteada, Irene. Perdón. Hernán, habíamos preparado con Andrea una serie de preguntas, varias de las cuales fuiste contestando en tu exposición. Así que yo me voy a referir solamente a un par y después Andrea tiene otras también en su carpeta. La pregunta que te quiero hacer yo, una, es ¿cuál es la relación entre el convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Viste que muchas veces se los presenta como instrumentos antagónicos, porque uno habla más que nada de consulta y el otro de consentimiento. Entonces, eso es una pregunta que a lo mejor también puedas contestar con la que sigue, que es ¿qué lugar ocupa el principio de igualdad en el derecho a la consulta y también el principio de no discriminación? Gracias, Irene. Muy interesante las preguntas. La primera sobre el convenio y la declaración. En realidad no son instrumentos antagónicos. En realidad son instrumentos complementarios. El convenio, la declaración, si bien es la última aspiración internacional, digamos, el reflejo de la aspiración internacional, ¿no?, en el 2007, si lo ven ustedes, hacen un análisis detallado de ambos instrumentos. La declaración no introduce nuevos derechos o no crea nuevos derechos vinculados a pueblos indígenas. Básicamente lo que hace la declaración es ya recoger los derechos establecidos en el convenio 169, y por eso desde la oficina la posición que han dado los órganos de control es que son instrumentos complementarios. Pueden haber algunas diferencias, desde luego, ¿no? Por ejemplo, la declaración reconoce el derecho a la autodeterminación de manera expresa, ¿no? El convenio no habla del derecho a la autodeterminación, ¿no? Pero el que no lo reconozca no significa que lo niegue. Entonces, simple y sencillamente no es un derecho que esté establecido en el convenio 169, pero eso no significa que no sea un derecho, que exista. Y la declaración como tal lo reconoce. Entonces creo que una mirada son instrumentos complementarios. Ahora, creo también
y esto capaz puede sonar muy jurídico, es que son instrumentos de condición jurídica distinta, ¿no? Los convenios establecen obligaciones vinculantes a los gobiernos que lo ratifican. Los gobiernos, como yo les decía, no se pueden abstraer de esa realidad, ¿no? En este caso, el gobierno argentino está obligado a cumplir con el convenio, ¿no? Porque fue una decisión soberana ratificarlo, ¿no? Entonces, y eso ocurre con todos los convenios, pactos y tratados. Una de las características de los convenios, pactos y tratados, pero en este caso de los convenios de la OIT, es que tienen un sistema de seguimiento, un sistema de normas, un sistema de control. Por eso de que si alguien incumple el convenio, sin que eso sean tribunales, ¿no? Para eso están las cortes, ¿no? Pero si alguien incumple un convenio, existen sistemas de control y seguimiento de esos convenios. Entonces, los sistemas de control son los órganos de supervisión de la OIT, ¿no? La Comisión de Expertos en Aplicación y Recomendación de Convenios, etc. Entonces, las obligaciones que se derivan de ratificar un convenio implican también el sometimiento, en términos positivos de la palabra, a la supervisión del convenio por parte de la OIT, ¿no? Entonces, Argentina está sometida al control del convenio por parte de la OIT, ¿no? No necesariamente ocurre con las declaraciones no tienen ningún mecanismo de seguimiento, no existen mecanismos o comités de seguimiento, pero sin embargo es importante también reconocer de que son una aspiración en el campo del derecho y que han sido aprobadas por los estados, por los mismos estados, ¿no? Sin embargo tienen características jurídicas distintas, no obligan en términos jurídicos a su cumplimiento. Eso no significa que no sean importantes, no significa que no se tengan que respetar. Es más, se tienen que respetar, ¿no? Porque por algo hay un consenso internacional, o hubo un consenso internacional para adoptar ese instrumento, ¿no? Y sobre la consulta y el consentimiento tampoco hay una diferencia. Lo que pasa es que la cosa es cómo se leen, ¿no? Más que el contenido. Si ustedes leen los artículos 19 y 32 de la Declaración de Naciones Unidas, que son los artículos que hacen referencia básicamente a la consulta del consentimiento, lo que hacen es señalar la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos con miras a obtener el consentimiento. Entonces, lo que pasa es que en esta discusión, como tú dices, de instrumentos antagónicos, que en realidad no lo son, pareciera de que en algún caso se reconoce el derecho a la consulta y en otro el derecho al consentimiento, cuando en realidad en ambos casos lo que se está reconociendo es el derecho a la consulta, ¿no? Y en el caso de la declaración se está estableciendo que el resultado de eso debería ser el consentimiento. Pero el convenio también habla de consentimiento, el convenio no niega el consentimiento. El convenio habla del acuerdo o consentimiento, ¿no? Sin embargo, ambas condiciones no son condiciones absolutas, son lo que los gobiernos y los pueblos indígenas se plantean como la aspiración a la cual desean llegar, ¿no? Desean lograr el acuerdo o el consentimiento. Pero en ningún caso, ni en el convenio ni en la declaración, existe eso como una condición absoluta, de que si no se logra, no se hace, ¿no? De hecho, incluso si no existiera el convenio y la declaración, los gobiernos no podrían tomar decisiones que violen derechos de pueblos indígenas. O sea, el que hagan una consulta no significa que es un cheque en blanco, ¿no? Bueno, ya hice la consulta, ya no me escucharon, y como ya no me escucharon, ahora yo puedo violar derechos, ¿no? La soberanía de los gobiernos está limitada por los derechos humanos, independientemente del instrumento, el convenio o la declaración. Pero ambos instrumentos reconocen la consulta y ponen como un principio de ese derecho que uno de los resultados puede ser el consentimiento. Entonces, para nosotros no son documentos antagónicos. Creo que sí es importante ubicarlos en el campo jurídico del cual corresponde cada cosa, en el campo jurídico de cada cual, sin restarles importancia, desde luego. Y sobre la igualdad y la discriminación, dijiste, ¿no? A ver, el principio de igualdad es un principio que aplica en general a todos los instrumentos, ¿no? El artículo 3, además, del convenio, un principio basado en promover la igualdad y el respeto de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, creo que el convenio 169 aspira a reconocer también la diferencia como una condición positiva.
Y las formas de reconocer las diferencias en política es básicamente, en políticas públicas digo, ¿no? Es básicamente administrando políticas diferenciadas, ¿no? Entonces, ubicando a los actores en su real dimensión, identificando cuáles son sus necesidades y teniendo políticas por cada sector. Porque muchas veces, si en estricto senso solamente se ve la igualdad como el parámetro general, lo que podría hacer es que se termine de invisibilizar algunos actores, o incluso actores dentro del mundo indígena. Pienso, por ejemplo, en las mujeres indígenas, ¿no? Creo que un esfuerzo que tienen que dar los gobiernos es y ahí, por ejemplo, hay una tarea que ustedes podrían hacer también con el protocolo, es cómo se va a garantizar los niveles de participación, por ejemplo, de mujeres indígenas en las decisiones vinculadas a la consulta, sin que eso implique una transgresión, digamos, al campo cultural, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces las cuestiones, yo no soy antropólogo, entonces yo voy acá con cuidado, porque los antropólogos nos pueden decir otras cosas. El relativismo cultural, ¿no? Hay que andar con cuidado entre el relativismo cultural y el campo de los derechos, ¿no? Muchas veces determinadas conductas que pueden ser culturalmente típicas podrían implicar algún tipo de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo la participación minoritaria de mujeres, porque es una conducta culturalmente, no porque sea una conducta culturalmente típica. Acá, por ejemplo, veo ahí las caras de los antropólogos, ya solo por las caras logro identificar quiénes son antropólogos y antropólogos cuando digo esto, creo. O por lo menos del campo de las ciencias sociales, siempre se les paran los pelos cuando digo algo así. Pero claro, hay que andar con cuidado con el tema del relativismo, ¿no? Este relativismo cultural que podría terminar invisibilizando algún tipo de vulneración o violación al interior mismo de los propios pueblos indígenas. Sin embargo, el desafío está desde el otro lado. Está desde el lado de cómo, por ejemplo, los procesos de consulta involucran a determinados actores que no hacen parte perdón, que han sido invisibilizados, por ejemplo, mujeres indígenas. La administración pública, incluso. Nosotros vimos un caso en Costa Rica, por ejemplo, el nivel de participación de mujeres era muy bajo. Y básicamente porque las tareas de cuidado estaban del lado de las mujeres indígenas, entonces las mujeres no podían participar del todo de las asambleas porque no había quien cuide a los niños en las asambleas. Entonces, pero la administración pública tampoco podía contratar algún tipo de cuidado, ¿no? No está en su presupuesto contratar cuidado de niños, ¿no? En una asamblea. Nadie planifica eso en la administración pública. Bueno, no sé, por lo menos no he visto. Entonces, ¿qué hicieron? Contactaron la administración de Costa Rica con las instituciones de gobierno que tenían que ver con temas de primera infancia, y fueron ellos los que dieron algún tipo de cuidado. Entonces se establecieron salas de cuidados para que los niños, las mujeres pudieran ir a las consultas, dejar a los niños y a participar de las consultas, ¿no? Entonces, porque probablemente si no se establecían esas salas de cuidados para niños, las mujeres no habrían podido participar, ¿no? Eso puede ser justo o injusto, no lo sé, pero en términos prácticos podría haber sido una limitación importante, ¿no? O que, por ejemplo, que las mujeres no se puedan trasladar a la ciudad con sus menores. ¿Cómo le pagas tú, funcionario, un pasaje a una señora con su bebé para que venga a una consulta? ¿Cómo justificas que la señora va a viajar con su bebé en avión, vamos a poner, para un proceso de consulta? Es muy difícil, ¿o no? Muy difícil. Pero bueno, es que si esa señora no va con su bebé, probablemente no va a ir a la consulta. Entonces, algún tipo de diseño institucional se tiene que tratar, y hay que ir también, nuestros gobiernos, nuestras administraciones son administraciones interculturales, pues, ¿no? Son bastante monoculturales en general, ¿no? Entonces, bueno, pero algún tipo de diseño hay que ir dando para que esto, para asegurar que los resultados del proceso de consulta sean los más incluyentes e inclusivos, ¿no? Y ahí el convenio parte de este principio de la igualdad, pero también reconociendo la diferencia. Y sobre la discriminación, está en el artículo 3, los gobiernos están en la obligación, en el artículo 3 y 4,
de garantizar medidas para salvaguardar a las personas, al medio ambiente, a las culturas y a las culturas de los pueblos indígenas, ¿no? Y que cualquier condición debería, y que cualquier acción que tomen los gobiernos debería darse en menoscabo de los derechos de los pueblos indígenas sin ningún tipo de discriminación entre hombres y mujeres, dice el convenio 169. Es bastante claro. Es más, el convenio 169 fue una discusión muy interesante, ¿no? Si ustedes leen los diarios de debate del 89, una discusión bastante interesante. Es el primer convenio en la OIT que aborda el tema de acoso sexual. Cuando señala que, por ejemplo, se debe garantizar que no exista hostigamiento sexual, en este caso a las mujeres indígenas. El primer convenio en la OIT, ¿no? En 1989. Luego, en el año 2019, se adopta el convenio 190 sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Pero el primer convenio que habla de hostigamiento sexual es el convenio 169. Eso como... Entonces sí, son temas que están presentes, el tema de la igualdad, la discriminación. Hay otros convenios vinculados al tema de discriminación que están muy vinculados al 169, es el convenio 111, es uno de los convenios fundamentales de gobernanza de la OIT. La OIT tiene 8 convenios fundamentales y 4 convenios de gobernanza. De los 190 convenios, solo 8 son fundamentales y 4 de gobernanza. ¿Okay? Entonces, cualquier país que hace parte de la OIT, independientemente de que haya ratificado o no, está obligado en el cumplimiento de estos pilares, ¿no? Evidentemente hay países que no han ratificado estos convenios, no del todo, pero uno de esos convenios de gobernanza es el convenio contra la discriminación, ¿no? Que es el convenio 111, que también es de acceso público, ustedes lo pueden revisar. Bueno, la verdad que hay como un montón de cosas como para seguir, ¿no? Digamos, pero a ver, igualmente después en un ratito ahora ya podemos levantar las consultas o las inquietudes de algunos de los asistentes. Yendo un poco, Hernán, a lo pragmático, ¿no? Yendo un poco al rol que tenemos como administración pública, como gobiernos, como Estado, hay algunas de las cuestiones que quisiéramos consultarte que tienen que ver con también cosas que fuimos relevando en todo este proceso de construcción y de elaboración de nuestro protocolo y de la garantización o de la promoción, digamos, para el tema del derecho a la consulta. Hay 2 cuestiones que me gustaría ver que podamos conversar que tienen que ver con si es posible establecer, ¿no?, criterios mínimos de procedimientos para todo un sistema nacional de áreas protegidas y ser flexibles, ¿no? Algo has mencionado ya sobre la flexibilidad de los mecanismos, digamos, para la consulta, de acuerdo a estas medidas y a la envergadura, digamos, de las mismas, y en referencia a las características con cada comunidad indígena, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, como en todo país latinoamericano, una heterogeneidad en el tema de las comunidades. Y por otro lado, hay algo que también nos ha surgido en varios de nuestros debates internos y tiene que ver con cómo saldar la cuestión de los tiempos que insumen estos mecanismos o estos procesos de consulta previa, libre e informada, teniendo en cuenta que para un organismo estatal es fundamental la previsibilidad, tanto en términos de recursos humanos, de financieros y también en términos de planificación en la gestión, en nuestro caso particular, que tiene que ver con la conservación en las áreas protegidas nacionales. Ok. Sí, a ver, algunas cuestiones. Muchas veces se ve la consulta como consulta. A ver, la gran discusión que ha habido en América Latina, nosotros seguimos muchas de esas, de hecho damos asistencia a muchos países para el tema de consulta. Es una consulta que ha estado centrada básicamente en las actividades económicas de alcance extractivo, ¿no? Se piensa en las consultas de ese tipo, ¿no? Sin embargo, en términos documentales, ¿no?, objetivos, podríamos decir que hoy en día América Latina está en un momento en donde es posible sacar lecciones, ¿no? Ya no hay que inventar el agua caliente, ya hay más o menos, hay procedimientos muy similares entre un país y otro, en donde se abordan estos temas, por ejemplo, ¿no?, los plazos, la planificación en presupuestos, ¿no? Cómo planificar esto en presupuestos,
Y incluso cómo dar seguimiento a los acuerdos, ¿no? Porque eso es el otro gran reto. En realidad lo que hemos visto es que se logran acuerdos, en su mayoría son acuerdos, algunas veces acuerdos parciales, ¿no? Pero la gran dificultad luego está en darle seguimiento a estos acuerdos, ¿no? Porque claro, en algunos casos son tantos los acuerdos, ¿no? Que es muy difícil darle seguimiento. Entonces cuando se quiebra esa confianza de que se logran acuerdos y no se cumplen, es muy delicado, pues, ¿no? Pones en riesgo el procedimiento, ¿no? Dice, hemos logrado acuerdos y estos acuerdos no se cumplen, pones en tela de juicio lo que has hecho, ¿no? Entonces creo que es muy importante además, en la administración, el trabajo que ustedes están haciendo es hilar fino en cómo se van a dar cumplimiento a estos acuerdos. Pero lo que yo les quería decir cuando les daba los datos de la región, es que lo que muy poca gente sabe es que son muchos los casos de consultas vinculadas a áreas de parques naturales o a temas como los que ustedes ven en la región. Es más, en Perú, por ejemplo, que es el único país que aplicó la legislación, que tiene una ley general de consulta, los primeros casos de consulta fueron casos vinculados a parques, a áreas de conservación. O sea, las consultas no han sido de actividades económicas, minería, petróleo, ahora sí, ¿no? Pero las primeras que hay son vinculadas a áreas naturales, ¿no? Y eso es muy importante porque muchas veces pareciera de que hay como hay una cuestión casi normal en el relacionamiento entre pueblos indígenas y áreas naturales y como que no hubieran diferencias, ¿no? En el manejo de estas áreas. Y pueden existir muchas diferencias probablemente, ¿no? En cómo se administran esos espacios. Entonces, incluso algunos judicializados, ¿eh? Hay varios casos de judicializados. Entonces, no es un hecho menor, y lo quiero poner así, ni un esfuerzo menor, que Área Administración de Parques Nacionales cuente hoy con un mecanismo. Creo que eso es importante. Porque casi siempre se están viendo los otros sectores, ¿no? Minería, hidrocarburos, pero nadie mira este sector, ¿no? Y es ahí donde también hay bastantes consultas y probablemente donde más han habido en el inicio. Entonces, con esto que les quiero decir, que hay experiencia comparada que ustedes pueden recoger en la región, ¿no? Nosotros podríamos apoyar en eso, en encontrar canales de información. Es más, la COP comienza ahora el lunes, me parece, ¿no? La oficina participa, y hay mecanismos donde se van a discutir los niveles de participación, consulta y relacionamiento con pueblos indígenas en esta clase de espacios, ¿no? De áreas de conservación, áreas naturales, etc., ¿no? Entonces, hay información que nosotros podríamos apoyar a que ustedes, apoyar en que ustedes puedan acceder a ella, ¿no? Ahora, ¿cómo planificar estos otros campos que tú mencionabas, Andrea, ¿no? Creo que hay un avance importante, primero en definir cuáles son las medidas que pueden implicar algún nivel de afectación. Yo creo que eso de algún modo ya ustedes lo han hecho en el protocolo, ¿no? Y luego, creo que es muy importante, yo he visto el protocolo, no establece tiempos, ¿no? Pero creo que es muy importante establecer alguna clase de periodos en la parte por lo menos de los planes de consulta, ¿no? Porque claro, la administración pública también tiene otros tiempos, ¿no? Entonces, no todos los tiempos de la administración pública se paralizan ante la realización de un proceso de consulta, ¿no? Incluso probablemente ustedes tengan que emitir algunas opiniones con respecto a algunas actividades y eso tiene plazos en la vida administrativa, ¿no? Entonces, esos plazos no se invalidan, imagino yo, cuando se realizan los procesos de consulta, ¿no? Entonces, un poco en la experiencia comparada, yo podría decirles que sí, que es importante señalar algún tipo de plazos, por lo menos de periodos, plazos generales, si se quieren, y definir estos temas en los planes de consulta, ¿no? Yo no sé cuál sea el nivel de planificación que ustedes tienen, pero me imagino que ustedes pueden planificar anualmente cuántos parques, áreas, planes
y medidas pueden dar en un año, ¿no? Eso pueden hacerlo ustedes, me imagino, son actividades que pueden identificar con relativa facilidad, ¿no? Porque entiendo que esto no ocurre porque un tercero solicita un área. Bueno, quizás en áreas de conservación privada, pero no sé si esa figura existe también en Argentina, pero en general, ¿podrían ustedes identificar qué tipo de medidas van a implementar en un año? ¿No? Eso me imagino que se puede hacer. Y lo otro es lo presupuestal, ¿no? Yo siempre insisto en esto, porque alguien tiene que pagar, las consultas no son gratis, alguien tiene que pagarlas, ¿no? Y eso tiene que salir de recursos, de los recursos públicos. Entonces, eso va a implicar también en cuántas o qué tipo de actividades ustedes desarrollan en un año para que también sean incluidas en sus presupuestos, ¿no? Algunos países incluso en estas tareas han involucrado a sus sistemas de finanzas o administración para que comprendan también que hay determinados costos a los que no necesariamente está acostumbrado no necesariamente está acostumbrado la administración pública a cumplir, ¿no? Digamos, como en algunos casos no hay recibos, en algunos otros casos es difícil justificar un pago. ¿Cómo sortear eso? Yo creo que es importante también involucrar a las áreas de finanzas, de administración de sus entidades, ¿no? Veo la mano en Marcos. Hernán, una cosita más que tiene que ver con un poco lo que estabas diciendo. Una aclaración, nosotros igual en el protocolo sí, a partir de la segunda etapa, prevemos un lapso de 4 a 6 meses, teniendo en cuenta que la primera etapa, que es la de planificación, identificación de las medidas, de los derechos colectivos, puede demorar mucho tiempo más. Pero una pregunta muy, muy concisa que tiene que ver con la coyuntura a nivel mundial, inclusive con el tema de la pandemia, con el tema del avance de la virtualidad, de las plataformas, digamos, tecnológicas, porque inclusive ahora estamos haciendo algo que podríamos haber hecho presencial y sin embargo estamos en una plataforma virtual. ¿Hay alguna recomendación o algún principio desde el convenio o desde la OIT para aquellos casos en los que se quiera aprovechar y consultar a través de la virtualidad a los pueblos, teniendo en cuenta que, como decías vos al principio, es un deber promover y garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en estos mecanismos, digamos, de consulta previa? Porque también ha surgido y surge en determinados conversatorios, en determinados congresos, en determinados espacios adentro de las administraciones públicas, el intento de aprovechar, de realizar algún tipo de información o algún tipo de consulta, y lo digo, por supuesto, entre comillas, a través de plataformas virtuales. ¿El convenio tiene alguna precisión o recomendación al respecto? No, en realidad no. Es un tema que ahora es más recurrente, ¿no? En la región. Nosotros estamos recibiendo bastantes pedidos de esto. Quizás podríamos invitarlos también a ustedes a las discusiones que vamos a tener sobre este punto. La oficina no tiene una posición al respecto, pero sí varios pedidos que hablan sobre la virtualidad de la consulta. Vamos a poner algún término, aunque quizás eso es muy amplio. Lo que les podría decir es que los órganos de control han señalado, los órganos de control del OIT, que los convenios se encuentran vigentes en realidad. O sea, los gobiernos no podrían señalar que por la realización de la pandemia, por la actual crisis de la pandemia, se inaplica determinado derecho. Digamos, no hay... El convenio está tan vigente como lo está desde el año después que lo ratificó Argentina. Entonces eso es muy importante. Sin embargo, también los órganos han señalado que en muchos casos va a ser difícil la implementación de determinados instrumentos y que los gobiernos tienen que hacer los esfuerzos necesarios y en tanto vamos volviendo a un tipo de normalidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Reenfocarse nuevamente en el cumplimiento de estos convenios. Pero en ningún caso los convenios han dejado de ser inaplicables. Solo hay un antecedente, pero lo pongo como cuestión anecdótica, si se quiere, pero no necesariamente porque aplique para este caso, que fue en el caso de Chile, con el terremoto de Chile,
en el 2007, sí, en el 2007 me parece, que la comisión, hubo una reclamación por el incumplimiento del convenio, se señaló de que no se había podido realizar la consulta, ¿no? por el desastre del terremoto, y la comisión señaló de que en tanto el terremoto había afectado las condiciones del país, deberían restablecerse los procedimientos de consulta a la brevedad posible una vez que se van reinstalando, digamos, las condiciones pasadas este desastre, ¿no? Pero claro, ese es el único antecedente, quizás el más cercano, pero no necesariamente aplique para este caso, porque acá no estamos hablando de un desastre natural, estamos hablando de una epidemia, ¿no? Una pandemia a nivel global, de proporciones que nadie de los que estamos acá ha visto antes, ¿no? El mundo no estaba preparado para esto. Bueno, hay una historia que yo no les voy a contar, que todos la hemos vivido, ¿no? Entonces, no hay un antecedente. Lo que sí hay, creo, es cada vez más preocupaciones de los gobiernos para utilizar estas plataformas virtuales. Hay que tener en cuenta que también hay una gran brecha digital, ¿no? Entre pueblos indígenas, sí. Entonces, no todos los indígenas tienen acceso a internet, no todos los indígenas tienen acceso a una computadora, no todos los indígenas tienen acceso a un teléfono con datos, ¿no? Que es otro tema. Pero en la medida, por ejemplo, y ya adelantando algo sobre este punto, en la medida que los gobiernos vayan garantizando algún tipo de acceso a la información, yo creo que determinadas medidas determinadas etapas de los procesos de consulta, si hay acuerdo de ambos actores, ¿no? Finalmente esto tiene que ver con un tema de acuerdos, ¿no? Podrían hacer uso de las plataformas virtuales, ¿no? Digamos, yo veo más fácil, por ejemplo, hacer uso de la plataforma virtual para las reuniones preliminares y la entrega de la información. Pero claro, para la etapa de diálogo es muy difícil tener un proceso de consulta por Teams, ¿no? ¿Me entiendes? Con indígenas. Eso es interesante remarcarlo, ¿no? Lo de las desigualdades, digamos, en las brechas. Claro, pero quizás ir adelantando algunas reuniones preliminares, con algunas reglas que, por ejemplo, que esto se avanza acá, pero se seguirá discutiendo una vez que se retomen las condiciones de presencialidad. O sea, y si hay acuerdo de los actores, ¿no? De hecho ocurre, Perú lo hace, Colombia lo hace, con acuerdo de actores, Costa Rica lo va a hacer, ¿no? Pero hay etapas que no, pues, ¿no? Hay etapas que eso es muy difícil. No. Y hay otros que han ido a planos más formales, ¿no? Entonces, hay otros que están inventando, por ejemplo. Todo esto estoy hablando de la práctica, no estoy diciendo que la oficina vale determinado procedimiento. Otros que, por ejemplo, para dar conformidad a la información que se entrega, los juntan a los indígenas en un auditorio, ¿no? Los funcionarios no pueden viajar por las condiciones que hay, y hay presencia de un notario público, ¿no? Da fe de que, eso es una cuestión más jurídica, ¿no? Que da fe de que los actores estuvieron reunidos. O sea, como es un campo nuevo, en realidad, ahí yo creo que va a tener que ver mucho la creatividad, pero siempre cuidando de que se respeten los derechos, ¿no? O sea, y la realidad, o sea, hay una brecha importante. Una brecha digital, una brecha en el acceso a estas tecnologías, ya no solamente en tener los aparatos, sino en los tipos de educación y formación. O sea, los niveles de formación profesional y de educación básica son bastante bajos, no sé en los datos en Argentina, pero en general en muchos países son bastante bajos. Entonces eso también es otra dificultad, ¿no? Pero si lo vemos en perspectiva, creo que esto va a ocurrir, ¿no? Los gobiernos, los pueblos van a tener que, como todos, adaptarse a una nueva realidad, con las limitaciones claras que existen, y ir ensayando hasta que algo surja de determinadas formas virtuales, ¿no? Eso va a ocurrir. Gracias, Hernán. Muchas gracias por este diálogo. Bueno, vamos a dar inicio un poco a algunas preguntas con el tiempo que nos queda, digamos, sabiendo de que la idea tienen que ser preguntas concretas, rápidas, para dar paso al resto también de los compañeros y las compañeras que también quieren hacer la pregunta. ¿Estaría Marcos Ocampo en ese orden? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Marcos, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que es muy interesante la charla.
felicitar a Hernán por la exposición. También, si se pudiera en algún momento acceder a la grabación o por lo menos a las plantillas que usó ahí, porque nos van a servir para ordenar esto, para ordenar el pensamiento sobre estos temas. Puntualmente, digamos, no se dirige mi pregunta exactamente en términos estrictos a lo que sería la consulta previa, que tiene una especificidad que se dirige a los estados, que tiene unas determinadas temáticas, pero sí lateralmente. Me refiero, digamos, muchas veces estos procedimientos, sobre todo los temas sobre los que está tratando la consulta, están acompañados por determinados formatos comunicacionales, por dispositivos comunicacionales, por consonancias de ciertos medios, digamos, medios en general, respecto a cómo tratar estas temáticas, y mi consulta va dirigida hacia ahí. Yo pertenezco a un organismo que se encarga de la comunicación, que no es gubernamentalizado y que trata de problemas, digamos, vinculados al correcto ejercicio de la comunicación. En función de eso, tanto la idea de la pluralidad de fuentes, o sea, la necesidad de, o cómo fortalecer la necesidad de la pluralidad de fuentes y las consultas de determinadas temáticas, estamos hablando en carácter de fuente de información, de medios, cómo calzar lo que opina Hernán respecto de esto en relación a el 169. Dice poco, hay una cápite donde menciona, sobre todo más ligado a la educación. Algo más dice la Declaración de las Naciones Unidas, se explaya un poquito más, habla de medios privados inclusive, y bueno, va dirigido hacia eso. Y lo último que digo, hay determinadas temáticas que particularmente tienen está claro que es un tema peliagudo el tema de la relación con la libertad de expresión, pero también hay ciertas temáticas que son, digamos, fronterizas, por decirlo de alguna manera, que no se entienda mal. Por ejemplo, en algún caso recuerdo yo medios transmitiendo en términos, digamos, casi de sacrilegio religioso, imágenes, información respecto de sitios religiosos que una comunidad entendía que no debería ser transmitido así como así. Un poco en términos muy generales, esto requeriría precisiones, pero saber qué opina Hernán me interesaría. Sí, gracias Marco por la pregunta. En realidad sí, el convenio aborda el tema de medios de comunicación. Creo que es una vía importante para el trabajo con pueblos indígenas y para la promoción de sus derechos. En los casos de consulta es fundamental además, ¿no? Más aún si se considera, por ejemplo, articular estos temas de digamos, los encargados de comunicación de las entidades de gobierno utilizando o fortaleciendo, por ejemplo, radios comunitarias, ¿no? Un tema que es muy utilizado por los pueblos indígenas, ¿no? Alguna vez me explicaban en muchos países el fracaso de mucho material, digamos, ¿no? Que no había sido trabajado en términos orales, ¿no? Porque muchas veces las culturas indígenas eran culturas más orales que escritas, ¿no? Entonces la información les llegaba de mejor manera utilizando las radios comunitarias, ¿no? Sí, radios comunitarias. Entonces hay algunos países que, por ejemplo, para los temas de consulta, las convocatorias utilizan también radios comunitarias, ¿no? Para convocar a los procesos de consulta o entregar información sobre el contenido de las medidas. Fíjense que ustedes también lo mencionan, ¿no? Pero cuando el convenio habla de información adecuada, no estamos hablando de información traducida. Les puedo traducir un estudio de impacto ambiental y eso nadie lo entiende, probablemente. Es más, a mí me lo hagan en español y probablemente tampoco lo entienda, ¿no? Porque hay una serie de condiciones de datos técnicos que no necesariamente los vamos a conocer, vamos a necesitar algún tipo de asistencia, asesoría. Entonces, la información es pertinente en tanto la otra persona la entiende, ¿no? No es pertinente porque se traduce, porque probablemente existan muchas vías o muchos términos que no necesariamente tengan una traducción a la lengua indígena. Entonces se va a requerir desde luego de los medios de comunicación para hacer accesible la información y que esa información sea adecuada, sea pertinente, ¿no? Pero hay que cuidar mucho este tema de las traducciones, ¿no? Muchas veces se hacen grandes esfuerzos que implican muchos recursos para traducir documentos que nadie va a leer. Porque no es la forma, pues, de aprendizaje, ¿no? Y ahí han fracasado materiales y documentos muy bonitos, pero que nadie lee y que nadie entiende.
Entonces hay que utilizar yo destaco lo que mencionas, Marco. Creo que hay que inspirarse en los medios de comunicación. Hay una experiencia muy bonita en Perú también. El Ministerio de Cultura tiene un equipo de traductores, intérpretes y facilitadores, pero hay personas que siguen el proceso de consulta a través de dibujos. Entonces van diseñando el proceso de dibujos a través como de caricaturas, no sé cuál es el término. Y se va haciendo una línea de tiempo de la consulta entre todos lo que va saliendo y sale un gran mural, ¿no? Pero en 4 o 5 dibujos, un caricaturista puede plasmar mejor la idea de lo que se quiso decir que lo que pueden decir 4 o 5 técnicos. Es una experiencia muy interesante y es muy bonita que ustedes den una mirada de cómo abordar los temas de consulta más allá de las cuestiones jurídicas. Se utilizaron medios de comunicación, se utilizaron medios gráficos, ¿no? O sea, del dibujo, por ejemplo, ¿no? Para explicar en qué momento de las etapas se iban. En realidad que va a tener que ver mucho con la creatividad de las instituciones, ¿no? Pero hay experiencias que ustedes pueden revisar. Y ahí creo que hay un aporte, ¿no? ¿Qué tal? Buenísimo, Hernán. Ricardo Guerra, el próximo. Sí, Hernán, consultarte sobre experiencias, digamos, de lo que sería lo que viene, una vez que nosotros recién, después de décadas, estamos empezando a trabajar en Argentina con esta consulta, y digamos, de tu experiencia con relación al acuerdo de Escazú, que fue bastante recientemente aprobado por ley en Argentina. Es decir, bueno, básicamente eso. Sí, bueno, el caso Argentina acaba de aprobar el acuerdo. El acuerdo tiene un artículo, una cápite que reconoce los tratados, digamos, reconoce digamos, que no invalida ni limita los ejercicios, los derechos reconocidos en otros tratados o instrumentos internacionales. Este es el caso del Convenio 169, ¿no? Nosotros no hemos tenido un análisis relativo al convenio y al acuerdo de Escazú, para ser sinceros. Solamente podría ahora señalarte, Ricardo, de que, digamos, el acuerdo de Escazú yo creo no implica alguna limitación en el ejercicio del convenio. Es más, el convenio tiene un artículo que es el artículo 35, que reconoce también de que puede existir legislación o algún otro instrumento que va a ser más favorable a los pueblos indígenas. Eso en ningún caso supone un cambio en el contenido del convenio 169. Eso es muy importante. No es que el convenio 169 se interpreta ahora de esta nueva forma, no, el convenio es ese, ¿no? Sin embargo, reconoce en el artículo 35 de que pueden haber otros instrumentos que sean más favorables. Si hay un instrumento más favorable, digamos, no hay una contradicción. Pero en ningún caso, si ese fuera el caso, perdón, de que existe un documento más favorable, no cambia el contenido del convenio 169. Eso es muy importante. No es que, como les digo, el convenio se interpreta ahora de acuerdo a ese instrumento, no. Eso, ¿por qué? Porque son sistemas normativos distintos, ¿no? Que es algo que creo que es muy importante señalar. Gracias, Hernán. No sé si Natalia Peñalosa había levantado la mano, o alguien más se había levantado la mano, porque vi que alguien levantó la mano y después la bajó. Así que si es así, que por favor levante la mano o bueno, pero haga la pregunta. Bueno, quisiera también quizás aportar, nos quedan solamente 8 minutos, creo que ha sido muy rico. Creo que fundamentalmente esto tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la articulación dentro del Estado. Me pareció importante este desafío, ¿no? Y esto de la institucionalidad que marcaba Hernán respecto al hecho presupuestario y financiero, ¿no? Es decir, creo
que me parece que esto del presupuesto y la financiación de los protocolos, para la ejecución de los protocolos, tiene que ver con otorgarle institucionalidad. Quizá algo también muy interesante esto de que creo que no hay políticas públicas sin tensiones conceptuales, sin tensiones de paradigmas. Creo que esto tiene que ver con esta cuestión de género que marcaba Hernán. Creo que son todos desafíos que por ahí tenemos, o estamos teniendo, y bueno, quizás hay países que quizás hayan avanzado más que otros. Argentina tiene más de 100 años y tiene otra institucionalidad distinta a otros países donde las leyes de áreas protegidas son más nuevas y se adecúan a marcos de conservación o a paradigmas de conservación que tienen que ver con la relación con comunidades, etc. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si ahí está Carolina, sí, Carolina Quintupiray. Ah, bien, porque yo no lo tengo acá la mano levantada. Carolina, adelante. Mari, ¿cómo están? Soy Quintupiray Carolina, soy secretaria Chicatufe en el área de comanejo del Parque Nacional Nahuel Huapi. Trabajo para las comunidades de Neuquén. La verdad que agradecerles por el espacio, a los compañeros por la herramienta esta nueva. Y sí, como decía acá el compañero, cómo a partir de este instrumento, de esta herramienta, que es un protocolo y que tampoco es una regla fija, sino que se puede ir modificando o adaptando a las situaciones que vayan pasando dentro del parque. Me parece importante lo de la participación, es claramente, o sea, hace 2 días tuvimos un intercambio por esto de los derechos económicos también que pasa, ¿no? A partir de que formamos parte de un comanejo hoy, no somos pueblos pobres, sino empobrecidos. Entonces, a partir de esto que decía, de la participación en las políticas públicas, y en este caso ante la administración de parques, cómo nosotros también nos vamos fortaleciendo en el desarrollo dentro del territorio, ¿no? Y a la hora de la consulta, cosas que planteamos desde los pueblos originarios, es el consentimiento, cómo llegamos al consentimiento y cómo nosotros también ponemos en valor o damos valor y el otro da el valor al conocimiento ancestral, ¿no? Cómo vamos a plantear ante una consulta un conocimiento que es propio y cómo también se van a poner sobre la mesa para poder llegar a un consentimiento o un acuerdo. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente, ¿no? Sobre todo con parques nacionales, que es una institución que tiene unos paradigmas que se han ido construyendo de más de 100 años y que, bueno, generan también una cultura institucional, generan también esa cultura institucional se ve reflejada en normativas y en procesos administrativos que muchas veces obstaculizan estos protocolos y obstaculizan esta participación. Creo que me parece que Hernán también apuntaba a eso, ¿no? Y la única forma, quizás, de construir esos paradigmas hacia adentro de la institución y esas normativas es con la participación de las comunidades originarias en estos espacios como el comanejo o algún otro espacio, ¿no? Bueno, compañeros, compañeras, estamos llegando al final de esta jornada, de este espacio. Agradecer a Hernán esta participación, este tiempo que nos ha permitido también encontrarnos entre diferentes compañeras y compañeros del Estado Nacional y de las organizaciones, como son los compañeros del comanejo y de otras instituciones. Agradecerles la presencia, agradecerles el compromiso de seguir construyendo esto al interior de cada organismo del Estado. Reitero esta posibilidad que nos brindaba recién Hernán, de decir, bueno, de la articulación y de los protocolos.
en cada organismo. Andrea, Irene. Hay una mano más levantada, que es la de Daniel Paz Barreto. Le podríamos escucharlo al compañero antes de finalizar. Yo no la veo acá, disculpe. No, reciencito. Gracias. Saludos, Hernán. Gracias por la charla. Un agradecimiento a las compañeras y los compañeros. Dos cosas. Con respecto a los idiomas, en una reunión que tuvimos hace muy poco en el nuevo Parque Nacional Islote Lobos con una comunidad local, yo consulté sobre la traducción de los documentos a lengua mapuche y bueno, hay un inconveniente en que no hay escritura. Entonces, obviamente eso dificulta mucho poder difundir lo que se hace en la comunidad. Esa es una. Y la segunda es que tuvimos hace poco una capacitación sobre la nueva planificación operativa anual en parques nacionales, esto para los compañeros parqueros, y el tema del financiamiento de las actividades. Y consulté, como esta área protegida está vinculada a la consulta, por lo que expliqué recién, y me dijeron que el nuevo mecanismo de los POA tiene dos partes para el financiamiento: el funcionamiento de la unidad de conservación y los proyectos. Y que consulté expresamente sobre la consulta, cómo la financiaríamos a las actividades, y me respondieron que hay que incluirlo en la parte de funcionamiento. O sea que tenemos ahí una puerta para poder financiar las actividades en cada unidad de conservación que tenga comunidades con las que trabajar la consulta. Saludos a todos, disculpen que lo hice tan tarde. No, todo bien, Daniel. Daniel, un abrazo. Disculpen que no te vi. Aparte, un saludo, hace mucho que no nos vemos. Un abrazo, che. Y abrazo a cada uno y a cada una de los compañeros y compañeros parquianos. Bueno, Andrea, Irene, Ricardo, ¿hay algo más? No, Seba, agradecer a Hernán, sobre todo, y a todos los compañeros que asistieron a esta jornada, y que sea la primera de muchas otras. Andrea. No, lo mismo, siempre palabras de agradecimiento, Hernán, sobre todo, también por la buena predisposición desde siempre, por el diálogo y bueno, el tiempo que Girano nos da la pauta también de que tenemos que tener más encuentros como estos para poder repensar y seguir reflexionando sobre el protocolo, sobre el convenio, porque a medida que vayamos avanzando van a surgir seguramente más inquietudes y más reflexiones para compartir y para poder abordar desde la administración pública. Ricardo Guerra, a vos también particularmente el agradecimiento, porque de esta dirección están saliendo estas cosas tan ansiadas, tan trabajadas, tan estudiadas y tan reflexionadas desde la coordinación. Gracias, Andrea. Darle la palabra, si está por ahí, a Sebastián Grenovil, de la Dirección Técnica de Conservación, de la Dirección Nacional de Conservación, que omití mencionarlo en mi saludo de bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Bueno, estaba escuchando acá atentamente. Felicitaciones, la verdad, a todos por el trabajo, muy interesante. No lo voy a hacer mucho más largo, nos estamos despidiendo, pero simplemente aclarar que la verdad creo que es un paso clave que dio Parques Nacionales cargándose al hombro la resolución. Estos espacios de socialización del instrumento me parece fundamental, pero creo que el gran desafío comienza ahora, así que a no relajarse, hay que implementarlo en los territorios y sobre todo hacer que se apropien de la herramienta las comunidades, ¿no? Así que bueno, a meterle para adelante con el laburo, con el esfuerzo y compartiendo con los compañeros y escuchando a las compañeras de Parques Nacionales, que son los que lo van a tener que llevar a la práctica en cada uno de los rincones. Así que, bueno, felicitaciones y muchas gracias por la presentación a todos. Gracias, Seba. Gracias, Che, Sebastián. Hernán, bueno, muchas gracias por tu participación, por tu esfuerzo, tus palabras.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Desde luego vamos a estar pendientes en la oficina de los avances, del trabajo que van desarrollando. Como decían, este es un proceso a largo plazo, digamos, ¿no? Que va a requerir varios esfuerzos, cómo se va implementando este protocolo, cómo se van fortaleciendo las capacidades también desde la gestión pública, las capacidades de las organizaciones, utilizando las palabras de Sebastián, de que los propios pueblos se apropien de estos instrumentos, del convenio, pero también de los instrumentos que ustedes desarrollan. Agradecer la invitación y bueno, reiterar también nuestro apoyo, nuestro interés en seguir colaborando con ustedes. Tenemos un trabajo, tenemos una oficina en Argentina bastante involucrada con el convenio 169, entonces estoy seguro, con proyectos además específicos en terreno, ¿no? Con pueblos indígenas. Y estoy seguro que este puede ser también una vía para, en coordinación con mis colegas de la oficina argentina, que están bastante comprometidos en esta temática, poder tener mayores niveles de coordinación para ver cómo avanzamos en el convenio 169 en una entidad como la Administración de Parques. Muchísimas gracias. Gracias, Hernán. No quiero olvidarme de Alejandro Kordich, que es quien abre las puertas, de alguna forma, estas puertas virtuales que nos acercan a la lejanía. Dale ahí, atento siempre. Ale, muchas gracias por todo, el compañero. Bueno, lo que demuestra que en Parques los equipos hay que seguirlos fortaleciendo, los equipos de laburo, construyendo. Y bueno, muchas gracias por estar y quedarnos ahí con un concepto que marcaba Hernán. Yo no puedo dejar de hacer mención a lo sucedido estos últimos días en un programa de televisión donde se dijo que los indios están al ataque. No puedo, como trabajador del Estado Nacional y de Parques Nacionales, no puedo dejar de repudiar estas manifestaciones desde un canal de televisión donde se demonizaba a las comunidades mapuches, y me parece que este espacio tiene que ver con este concepto político que marcaba Hernán del pueblo, ¿no? El pueblo es un concepto político, los pueblos originarios. Y los trabajadores del Estado, en cualquier organismo que estemos, tenemos mucho que decir y que fortalecer. Así que no quiero dejar de pasar esa situación sucedida en Argentina hace unos días atrás. Gracias a todos y a todas por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermosa jornada. Chao, muchas gracias. Creo que hay algo.